Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moonshaker, soy parte de Low Poly y del colectivo de Lightcoders, Click. Soy programador, músico y bueno, Lightcoder. Y este taller se trata de Tilt, que bueno, es una herramienta que desarrollamos para hacer síntesis de sonido en tiempo real, o sea, para hacer música, básicamente. Está programada y corre en los navegadores, o sea, es una aplicación web. Pero bueno, lo bueno es que no solo corre en los navegadores de computadores de escritorio o de notebook, sino también en los navegadores de cualquier celular. Eh, Sé sabemos que lo probamos en Chrome, Firefox, Safari y funciona bien. Probablemente necesiten un celular más o menos moderno, eh, pero, pero bueno, sabemos que en esos dispositivos funciona. Eh, y bueno, ¿qué es light coding? Para empezar, digamos, quizás hay muchos no conozcan ese término, esa práctica, eh, o quizás lo conozcan de nombre de otros ámbitos. Básicamente es programar para hacer programar de manera improvisada para hacer visuales o música, digamos, música o gráficos, generalmente en tiempo real. Y quizás lo diferente o lo interesante de la práctica es que uno busca programar y ejecutar esas instrucciones en el momento y ver los resultados. Y a partir de esos resultados volver a modificar ese código, volver a ejecutar y ver. Y es un poco así, de manera improvisada uno va construyendo a lo que quiere, explorando y construyendo su obra, digamos. Y bueno, en el caso de Tilt es un lenguaje que sirve para hacer síntesis de sonido. Está inspirado en una técnica de hace unos años que se llama Bytebit, que es similar. De hecho, se puede hacer cosas muy parecidas a lo que se puede hacer en Bytebit, en Tilt. Lo cual es interesante porque hay algunas aplicaciones, por ejemplo, que corren para hacer Bytebit en celulares, pero están limitadas a esa manera de hacer síntesis, que es siempre con operaciones matemáticas sencillas. Pero bueno, en Tilt podés hacer, además de eso, otras cosas más. Que bueno, en este taller un poco los vamos a ver. Lo que están viendo ahí principalmente en la pantalla es un navegador, esa es la página de Tilt, que un poco explica cómo es. Para este taller igual preparamos un documento que seguramente se lo vamos a estar pasando, que tiene básicamente todo el contenido de este taller escrito, un poco lo que vamos a ver, lo que voy a hablar, pero bueno, tiene un montón de ejemplos, así que está bueno para después explorarlo, una vez visto este video, explorar un poco y jugar un poco. La dirección, digamos, para que puedan entrar, o sea, ustedes pueden entrar desde un navegador común en una computadora o desde el celular, y la dirección es esta. Va a estar anotado igual en el documento, pero es moonshaker.gitlab.io/tilt. Ustedes entran acá y van a ver esta pantalla en blanco con una línea de código super críptica. Es un ejemplo de Bytebit, casualmente, por eso lo menciono. Y bueno, acá abajo a la derecha van a ver que hay unos botones, no sé si se ve, pero va a haber unos botones como de play o de stop. Entonces básicamente el botón de play ejecuta esta línea de código y empieza a sonar, y bueno, el botón de stop lo detiene. La tercera es para compartir el código que está escrito en el documento como una URL para pasárselo a otra persona, por ejemplo. Y bueno, a la derecha de este video estoy mostrando un emulador de celular con la misma página de Tilt.
que es más que nada lo que voy a estar usando para hacer foco de que bueno, esta aplicación funciona, digamos, en celulares. Bueno, para empezar, bueno, si quieren les muestro este ejemplo. Otra cosa interesante de Tilt es que bueno, se muestra de fondo, digamos, en el editor de texto un osciloscopio mostrando, digamos, la onda de sonido que está generando. Pero bueno, vamos a empezar desde cero. Esto lo vamos a borrar. Esta primera línea que estaba con texto en inglés es un comentario. Tilt ignora, digamos, esas líneas que empiezan con barra barra. Y bueno, para empezar, digamos, hay una variable especial que es O, que es la salida. Lo que uno hace en un programa de Tilt es siempre asignarle un valor a ese O. Y se asigna de esta manera, es O igual y una expresión matemática que es la que define la forma, lo que va a terminar saliendo por los parlantes. Las primeras funciones que voy a mostrar son osciladores que tienen distintas formas de onda y van a ver que va a sonar distinto. Los osciladores son básicamente son como mecanismos que generan una onda que bueno, que es lo que termina saliendo, digamos, después de un proceso, termina saliendo por los parlantes. Y bueno, eso es lo que nosotros luego, cuando llega a nuestros oídos, esas perturbaciones esos cambios las variaciones de presión en el aire causan un movimiento de moléculas que nosotros después en el oído los percibimos como sonido. Entonces siempre, en general, lo que nosotros escuchamos como sonido siempre son ondas que de alguna manera son periódicas, o sea, se repiten. Y la más básica y más conocida es seno, que es la función sinusoidal, que tiene, digamos, una forma curva. Ahora vamos a ver graficada. Y en general se escribe así, digamos, una forma de onda es el nombre de la función. En este caso, sin es una función. Entonces se escribe sin, se abre paréntesis, se le pasa un parámetro, en este caso es t, y se cierra paréntesis. Y ahí estoy generando una onda sinusoidal en una determinada frecuencia. La frecuencia está dada por primer argumento que le estoy pasando t. T es una variable especial que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero si uno le pasa t a esta forma de onda o a este oscilador o cualquier otro oscilador que ahora voy a mostrar, siempre termina generando una onda a la frecuencia de 440 Hz. ¿Por qué esa frecuencia es arbitraria? Decidí que genere esa frecuencia como una frecuencia base, digamos, una central, por así decirlo. Que en música es bastante también, no es una frecuencia cualquiera, es la que se suele usar hoy en día, digamos, por lo menos en el occidente, como nota de afinación, digamos, una nota central. Entonces, como este argumento está dando la frecuencia de la onda, si yo opero sobre ese parámetro, voy a cambiar la frecuencia. De hecho, si yo, por ejemplo, lo divido tengo un problemita de teclados acá en el emulador. Si yo lo divido por 2, por ejemplo, este T va a ir a mitad de velocidad y va a terminar generando una onda sinusoidal a la mitad de la frecuencia, es decir, 220 Hz. Hay un detalle para comentar, no es tan importante, pero si no lo sabían, musicalmente
si conocen el concepto de notas musicales y de octavas, acá, digamos, bajé una octava exactamente. O sea, si uno divide la frecuencia a la mitad, está yendo a una octava hacia abajo de esa misma nota. O sea, si estaba en la nota La de la octava 4, ahora estoy en la nota La de la octava 3. Y lo mismo si yo multiplico por 2, pasas a la siguiente octava. Y la frecuencia se multiplicó, o sea, ahora está en 880, ¿no? El doble de 440. Y esto, bueno, no necesariamente tiene que ser un número, puede ser cualquier número, pero no solo un número entero, puede ser un número. Ahí pasan cosas muy raras. No necesariamente va a caer, musicalmente hablando, en una nota del sistema tonal que todos conocemos, ¿no? O sea, uno puede hacer lo que se llama microtonalidad, pero para que conozca el término, no hay nada que lo impida. Bueno, hay otras, así como el seno, hay otras funciones que generan ondas. So es un oscilador que se llama diente de sierra, que básicamente hace la forma de diente de sierra. Si yo le bajo la frecuencia, quizás se ve mejor. Ahí. Voy a mostrar el seno por si no se, ahí se ve mejor la onda. Ya ahí creo que el seno prácticamente yo no lo estoy escuchando. Suele pasar eso, si el oscilador es tan de baja frecuencia ya no lo percibimos como sonido, pero de todas maneras es útil, ya vamos a ver por qué. Otro oscilador que está disponible es la onda triangular, genera un triángulo similar sonoramente es similar al seno. Y hay otra que se llama pulse, que es en realidad hay una que se llama square, que forma una cuadrada, siempre está al máximo o está en cero. Y pulso es igual, pero esta en particular tiene un segundo parámetro que se lo escribe con coma, que permite ajustar el ancho de pulso, lo que se llama ancho de pulso, que es cuánto tiempo está prendido dentro de cada ciclo, de cada periodo de la onda, ¿no? Que una vez que se repite, cuánto tiempo está arriba. Si esto está cerca de cero, prácticamente está prendido siempre, o está apagado siempre, en realidad es lo mismo, y no suena. O sea, si uno llega a cero no va a sonar más. Está prendido siempre, si está cerca de cero. Y lo mismo acercándonos al 1. Esto para dar una posibilidad, ya empezar a mostrar una posibilidad de cómo se pueden ir componiendo cosas y haciendo sonidos más interesantes. No solamente puedo poner un número en lugar de por ejemplo, en este caso del ancho del pulso, sino puedo poner otra onda, por ejemplo un seno. Y para que se note, voy a hacer un seno muy lento, o sea que vaya variando el ancho de pulso lentamente. Esto es lo que se llama, en síntesis de sonido, se llama oscilador de baja frecuencia. Y ahí vemos que incluso en la visualización se ve que el ancho del pulso va variando. Y ahí no sé qué pasa. Algo importante que no mencioné, digamos, al principio, es que, bueno, todo este software es súper experimental. En general, todas las cosas del iCoding son bastante experimentales. Hay poca gente trabajando en estas cosas, y generalmente, digamos, uno hace lo mínimo para que funcionen y se ponga a hacer algo
producir obra, digamos, hacer algo creativo con eso, ¿no? No hay tanto foco en desarrollar algo que esté bien, digamos, que funcione y que mantenerlo, como en otras prácticas de lo que es desarrollo de software. Así que bueno, digamos, hay cosas que pueden romperse acá, pueden dejar de funcionar. Generalmente recargando la página se soluciona en este caso, en el caso de Tilt. Así que bueno, si de repente se rompió algo del coso, es cuestión de recargar la página o en todo caso borrar el código y empezar de vuelta. También eso funciona. Entonces, una onda más que quería mostrar es la de Noise, que también es especial porque esta no recibe ningún parámetro y lo que hace es generar lo que se llama ruido blanco, estática, el mismo ruido que escuchan cuando en los televisores viejos, cuando no enganchaba se cortaba el cable, por ejemplo, y entraba ruido. Bueno, es exactamente lo mismo. Y bueno, no recibe parámetro porque no necesita. Para cada muestra genera siempre un número aleatorio, entonces y están todas las frecuencias además en el ruido blanco, entonces simplemente es así. Y esto puede llegar a ser útil para parametrizar otros parámetros, como por ejemplo el ancho de pulso y otras cosas que vamos a ver después, o para sonidos percusivos, por ejemplo. En consolas de videojuegos viejas, por ejemplo, se usaba mucho el noise para hacer sonidos como platillos, ese tipo de sonidos. Visto las ondas básicas. Antes de pasar a lo que serían las secuencias y los envolventes, que es otra de las cosas básicas y útiles que tiene para hacer algo de música, quería mostrar un par de funciones que se agregaron después, que están relacionadas al T. Uno, en vez de escribir T, puede hablar en términos más musicales o directamente en frecuencias, en el caso de frecuencias, con una función que se llama F, que directamente recibe la frecuencia. Es decir, F de 440 sería lo que devuelve T. Entonces, en todo lugar donde se usaba T, se puede usar la F directamente. Y esto es útil porque, bueno, directamente ya puedo hablar de frecuencias. Y bueno, puede ser mucho más intuitivo. Incluso para osciladores de baja frecuencia, quizás es mejor así. Porque acá ya estamos hablando en un oscilador de baja frecuencia, si yo lo hago de frecuencia 1, yo sé que el seno va a tardar 1 segundo en hacer su ciclo. Entonces ahí ya un poco musicalmente ya me puedo imaginar la utilidad que tiene para afectar, digamos, o modular otras ondas, ¿no?, que sí suenan. Y la otra función útil, que es que ya, digamos, hace una operación sobre las frecuencias para hablar de notas musicales como las conocemos en el sistema tonal, es la función M, que lo que hace es recibe un número de nota MIDI. Ahora voy a explicar un poco qué es eso por los que no saben. Una nota MIDI y genera la frecuencia correcta. Por ejemplo, en la nota MIDI, la que sería el correspondiente a la de la octava 4, 440 Hz, es la 69. Lo sé porque me lo memoricé, pero ahora les muestro un poco eso. Eso sería el equivalente. Pero bueno, lo interesante es que ahora de repente 60 es Do, 62 es Re, porque va en semitonos, y así. ¿Qué es esto de las notas MIDI? MIDI es un protocolo que, bueno, el que alguna vez tuvo un sintetizador o un teclado, algún instrumento musical electrónico digital, digamos,
debe conocer un poco, debe haber, por lo menos, debe saberlo de nombre. Es un protocolo que es justamente para comunicar o conectar diferentes instrumentos musicales digitales y poder controlarlos remotamente o sincronizarlos entre sí, etcétera. Y también se usa, digamos, o sea, en las computadoras. O sea, no solo es un protocolo, sino también es un formato de archivo que permite guardar composiciones musicales, que antes, bueno, era la manera en la que se guardaban también en estos instrumentos, en estos teclados. Y bueno, es algo tan conocido que, bueno, llega por todos lados. Y el protocolo MIDI, digamos, como que tiene dividido todas las frecuencias en notas. Tomó de referencia toma de referencia, digamos, en general, digamos, tabla de notas de MIDI. Siempre está la referencia a las notas del piano. Un piano tiene hasta 88 teclas. Y bueno, digamos, hay una nota MIDI para cada nota del piano. Hay más en realidad, por una cuestión de cómo está hecho el protocolo, pero todas las del piano están incluidas, así que eso no sería un problema. De hecho, acá busqué una tablita, pero a partir del 21 empieza octava 0 de MIDI. Aparentemente es la primera nota del piano, digamos. Y esta es la frecuencia 27.5. Entonces, si vemos 69, es la nota A, 440 Hz, octava 4, MIDI igual. Sí, eso sería la. Pero bueno, digamos, o sea, si uno no tendría esa función M, por ejemplo, tendría que calcular esto, o bueno, escribirlo con una fórmula que es básicamente lo que hace la función M, así está definido. Convierte esto a frecuencia y a su vez frecuencia a algo en función de t. Entonces, bueno, eso lo menciono como ahora cuando veamos secuenciación se va a volver un poco más interesante esto. Pero antes de pasar eso, voy a hablar del envolvente, que está relacionado. En Tilt hay un par de funciones que generan un envolvente. Un envolvente es una curva que usualmente se usa para cambiar la amplitud del sonido, es decir, el volumen. Ahora, digamos, hasta ahora estuvimos reproduciendo una onda continua. Si uno quiere hacer algo que suene y se apague solo y que lo haga de manera rítmica, tiene que implementar de alguna manera un envolvente. Entonces en Tilt uno lo que hace es multiplicar con el asterisco por una función, o sea, multiplica el oscilador que genera el sonido por una función que es un envolvente, que en este caso está emb, y este envolvente recibe dos parámetros. El primero es la cantidad de subdivisiones por ciclo que genera. Básicamente es una forma de decir la velocidad de este pulso. Ahí está haciéndolo 2 veces por segundo, o sea, 8 es en realidad 2 veces por segundo. Si yo pongo un número más chico, ahora está haciéndolo una vez por segundo. Si pongo un número más chico es más lento, o sea, tarda más. Si pongo uno más rápido, es más frecuente. Y el segundo parámetro es simplemente una forma de decir de cómo sea la curva. Si el número es más grande, es más cortita, el sonido es más corto todavía. ¿Sí? O sea, no hace falta pasar la segunda, o sea, también funciona así. Por defecto es lo mismo que escribirle 1. Pero también se le puede poner un número más chico.
y ahí digamos como que se corta antes de tiempo. Pero bueno, es eso. Acá puedo poner cualquier número en realidad. Puede ser, no tiene que ser múltiplo de 4. Y tampoco puede ser necesariamente un entero. Pero en general creo que uno prefiere enteros porque... No sé, creo que también funciona sin problemas. Sí, funciona sin problemas. El tema es después, si uno suma mezcla señales, que ahora también lo voy a mencionar, y tienen distinto ritmo, puede que haya un sonido medio como de ruido que no queda tan bien, pero bueno. Y antes de pasar a eso de la mezcla que mencioné, que también es interesante, es importante, hay otra función de envolvente que es la inversa. Esta es directamente la inversa, o sea, en vez de sonar como un golpe, realmente tarda en subir y corta ahí cuando llega arriba. En términos también de síntesis, es como que se le dice que tiene un ataque largo, o sea que el ataque es el tiempo que tarda en llegar a la máxima, al máximo valor de amplitud antes de empezar a sostenerse o de caer. En este caso es como que el ataque es más amplio, y en el otro caso, en el de end, el ataque es fuerte, es brusco. Y bueno, como les decía, se pueden mezclar señales. Hasta ahora estuve mostrando que solamente se puede poner un seno, un solo oscilador estuve mostrando hasta ahora, digamos, a la vez, pero en realidad se pueden sumar varios, todo lo que uno quiera. Obviamente que también con su envolvente. Ahí están sonando los dos. Está pasando algo raro que se está distorsionando un poco el sonido. De hecho se ve en el visualizador que está llegando como un tope y se achata arriba. Y eso es porque las dos señales están sumándose y están los dos en el volumen máximo. O siempre tiene que ser, o sea, lo que se le asigna a O siempre tiene que ser un número entre 0 y 1. Todos los osciladores, sine, so, todos generan números entre 0 y 1. Si de repente sumo dos cosas que generan números entre 0 y 1, la suma de eso va a ser algo que está entre 0 y 2. O sea, que supera, digamos, lo que se le tenga que pasar a O. Entonces, la forma fácil de resolverlo es dividiéndolo por 2. Eso va a ir a la mitad su amplitud, entre 0,5. Y esto obviamente lo tengo que hacer entre los dos para que, bueno, como son dos señales que están entre 0,5, la suma va a estar entre 0 y 1. Entonces, ahí, digamos, ahí no hay problema y se sigue escuchando las dos señales. Puedo poner también tanto dividido 2 como por 0,5, ¿no? Es lo mismo. Me lo menciono por si en el documento se ve que a veces uso por, es lo mismo. Bueno, y así, digamos, si de repente quiero sumar una tercera, tendría que hacer dividido 3 en todas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí voy a llegar. Bueno, pasando a lo que es secuencia, y ahora es donde se va a poner más interesante capaz. Las secuencias son... Hay distintas funciones para secuenciación. La primera que voy a mostrar es una que se llama sec. Y lo que hace es generar números de 0 al número que yo le diga.
a determinada velocidad. ¿En qué velocidad? Bueno, a la cantidad de subdivisiones de ciclo que le voy a pasar en el primer parámetro. Similar, de la misma manera en la que funciona el envolvente, el secuenciador va a generar, este sec va a generar números a esa velocidad. Entonces, por ejemplo, vimos que multiplicando t, bueno, se iba subiendo las octavas, ¿no? ¿Sí? Entonces yo esto lo podría cambiar por un sec. Esta es la velocidad y este es el número. O sea, esto va a generar números de 0 hasta el 3 menos 1 en realidad, porque el 3 no se incluye. O sea, va a ser 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Voy a poner un poco más lento para que se note lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué el sonido se para ¿por qué suena dos veces y después se silencia? Porque bueno, ese t por 0 es 0 y seno de 0 es 0, con lo cual la salida va a ser 0. Una forma de resolverlo es sumándole 1. Que esto lo que va a hacer es, o sea, en vez de estar multiplicando t por 0, 1, 2, va a estar multiplicando por 1, 2, 3. Esto es tan común que hay una función que ya hace el más 1, que es esta, sec1. Es exactamente lo mismo. Evita poner los paréntesis y demás, etc. Es un poco más cómodo. Acá cometí un error que es sin, no sin. Estaba funcionando porque sin es sin la e. Es igual, o sea, genera una onda sinusoidal, pero la genera entre menos 1 y 1 en vez de 0 y 1. Y eso, bueno, trae problemas. La otra función, bueno, esto sería sec y sec1. Hay otra que se llama asec, que es funciona usando sec, pero la diferencia es que de segundo parámetro se le pasa lo que se llama una lista o array en JavaScript, que es una lista de números. Y lo que hace es ir recorriendo estos números en esa velocidad. O sea, en vez de generar números de 0, 1, 2, 3, directamente devuelve los números que están en la lista en ese orden y a esa velocidad. Entonces de repente ahí como que uno podría hacer una melodía más interesante. Y obviamente, digamos, este asec puede ser cualquier número y se puede usar en contextos que yo quiera. Esto lo podría estar usando para el argumento de m, que directamente ya acá me permite hablar en notas MIDI en vez de un número multiplicado por t, que quizás a mí no me significa nada musicalmente. Entonces, por ejemplo, yo sé que bueno, el 60 es do, 64 es mi, creo que el 67 es sol. Entonces esto sería un... en paréntesis y demás. Sí. Este es el acorde de do mayor o do mayor séptima. Y esto, ya que estoy, aprovecho y comento un par de cositas, ya me paso un poco más a programación quizás.
porque esto no es un lenguaje inventado, es JavaScript. Y bueno, digamos, uno puede, digamos, definir lo que se llaman variables, que es darle nombre a valores, pueden ser números o listas, lo que sea, o funciones, en este caso, bueno, ejecución de funciones. Y yo, bueno, por ejemplo, supongamos que esa melodía, yo guardar, darle un nombre, ¿no? Bueno, acá no, en el emulador es complicado copiar y pegar, pero o sea, esto lo puedo guardar en una variable y la puedo usar acá. ¿Por qué querría hacer esto? Porque, bueno, en este caso parece que no tiene mucho sentido, no me suma nada, pero si de repente quiero sumar otro oscilador que haga la misma melodía, pero no sé, más lento, no tengo que volver a escribir la lista con los valores, sino directamente pongo el nombre de la variable melo y ya directamente la usa. Como había mencionado, esto se divide por 2. Y ahora, digamos, yo puedo seguir operando y decir, bueno, pero quiero que eso suene una octava arriba. Y esa misma melodía, pero una octava arriba. Tengo que definir otra lista con los valores, sumándole 12, porque bueno, cada octava tiene 12 semitonos. Entonces si le sumo 12, estoy subiendo una octava. Mismo si el resto bajo una octava. Pero no hace falta, porque en realidad puedo sumarlo directamente acá. Perdón, acá no. Dentro de M, porque siempre estamos hablando de notas MIDI, le puedo sumar lo que devuelve a sec un número, o le puedo sumar cualquier cosa, en realidad puedo sumar otro a sec, y así ir componiendo cosas más complejas. Entonces la segunda, ahí se está escuchando, digamos, la segunda señal que sumé está una octava arriba, haciendo la misma melodía pero más lenta. Y otra... Sí, me quedé pensando porque, bueno, hay otra función de secuenciación que es con números aleatorios, que en vez de... que es igual, funciona de la misma manera que ASEC. Voy a comentar esta... Ahí le puse barra justo después del más para que no ignorar el resto de la línea, que es justo la parte donde sumo la segunda señal para que sea más. Quiero escuchar la primera nada más. También lo voy a sacar el dividido así se escucha más. La otra función que yo les decía es rsec, que lo que hace es tomar valores aleatorios, toma valores de la lista que le pases de manera aleatoria. O sea, en vez de hacerlo secuencialmente en orden, va tomando distintos. Entonces está tomando cualquiera de las 4 de la melodía de manera aleatoria. Y hay otras, bueno, ahí ya cerrando un poco la parte de secuenciación, hay un par de funciones que generan números aleatorios, que de hecho, bueno, RC que está funcionando en base a esas funciones. Una es rand, vamos a empezar de vuelta. Que bueno, también toma, digamos, está relacionado, también es una función de secuencias porque recibe primero la cantidad de subdivisiones, la velocidad,
Em, y el segundo parámetro es hasta define el rango de valores aleatorios que genera, o sea, entre 0 y 4. Creo que sin incluirlo el 4. Y algo interesante es que este run está generando números no necesariamente enteros, ¿no? O sea, no está generando números o el 0, el 1, 2 o 3. Está generando cualquier valor entre medio también. Hay otro que es randint, que si este sí genera, digamos, números enteros, y en ese sentido, digamos, es como parecido a sec, solo que no es secuencial sino aleatorio. Ahí sí, digamos, siempre está usa o 0, 1, 2 o 3. Por eso a veces se apaga el coso porque justo le toca el 0. Y de nuevo, digamos, como había mostrado en otro ejemplo, todo lugar donde haya un número se lo puede reemplazar por otra ejecución de función de sec, rand, lo que sea. Por ejemplo, este 32 que está cambiando, generando números aleatorios, tranquilamente podría ser también una sec que va a determinada velocidad y genera, bueno, no sé, 32, 16. Bueno, ahí va cambiando como la velocidad en la que suena, la velocidad en la que va cambiando, ¿no? Generando números aleatorios. Lo mismo con lo mismo acá, y así, digamos, es como que uno puede ir metiéndose cada vez más profundo y no tiene fin en ese sentido. Tiene un fin, ¿no? Bueno, sí, digamos, hay un límite en cuanto a la cantidad de operaciones que puede generar. Depende un poco de la computadora o celular. O sea, digamos, Tilt lo que hace es ejecutar todas estas funciones para cada muestra de lo que va a terminar siendo la salida, el buffer de salida de sonido, digamos, ya yéndome un poco más técnico. O sea, es bastante ineficiente de por sí como está hecho, pero lo interesante es que permite o sea, su implementación fue fácil, entonces permite trabajar y hacer cosas que son interesantes desde un punto de vista de síntesis. No me quiero meter tampoco muy de lleno en programación porque me parece que se escapa un poco de este taller, pero de nuevo, como esto es JavaScript, uno puede lo que sea, digamos, funciones, y las puede utilizar, funciones nuevas. De hecho, por ejemplo, muchas de estas funciones, por ejemplo asec o rsec, salieron, fueron definidas usando tilt en el momento, digamos, pensando, digamos, qué bueno estaría, digamos, un sec, pero que me permita elegir fácilmente de una lista de valores, porque así es más fácil hacer una melodía, en vez de tirar simplemente una función aleatoria. Y se definió ahí mismo y fue tan útil, me pareció tan útil que terminé copiando y pegándolo en el código fuente de Tilt para que esté disponible, digamos, sin tener que redefinirlo. Y entonces así, de esta manera, digamos, uno en la misma composición puede definir lo que sea. Yo les voy a mostrar un poquito. En el documento hay una sección al final que es sobre extensibilidad, que justamente habla de esto, donde doy un ejemplo de un poco más complejo, definiendo algunas funciones y
y algunos conceptos termino hablando de escalas, digamos, para que sea un poco, que sabe un poco de música. Termino definiendo octavas y una función que me permite hablar de grados dentro de esa octava. Y bueno, esta misma función, esta función que está definida acá, yo le puedo pasar una octava que está escrita como notas MIDI relativas a una raíz. Y le paso, digamos, una secuencia o lo que sea, digamos, algo que genere valores que son grados. Y eso termina generando una melodía. Una melodía que a su vez está secuenciada. O sea, cada dos, en este caso cada 2 segundos, ejecuta esta melodía de estas 4 notas que están escritas como grados en la escala mayor y después pasa a la escala menor. Y a su vez esto está, se define en una variable melo, como hice así hace un ratito. Y le estoy sumando después acá otras notas para correrlo, subirle acá lo estoy subiendo una octava, acá lo estoy sumando 7. Musicalmente no sé qué significa, pero digamos, sonaba lindo, sonaba interesante. Y bueno, me pareció como un ejemplo interesante que, bueno, esta funcionalidad no está en Tilt porque me parecía que es como demasiado personalizable, entonces como muy particular, pero me parecía interesante dejarlo como ejemplo de, digamos, las posibilidades de poder definir funciones y utilizarlas en ese sentido, digamos, es muy abierto. Y otra cosa que, bueno, todavía no toqué, pero está en el documento, pero está en el documento, es mención, digamos, de un par de métodos de síntesis bastante populares, como bastante conocidos, como modulación de amplitud o modulación de frecuencia, FM, que es perfectamente posible. De hecho, una de las cosas que más me entusiasmaba cuando arranqué con este proyecto era poder hacer FM de la misma manera, con esta misma filosofía de Byte. Voy a mostrar un poco, a ver si puedo escribir este ejemplo para que vean cómo suena. Ahí hay un par de variables, pero las voy a escribir directamente acá en el lugar. No, está bien, lo voy a escribir acá directo. La primera es lo que se llama, voy a ir directo a frecuencia modulada, quizás es un poco avanzado, pero la primera es la variable de la frecuencia. O sea, en modulación de frecuencia se tienen 2 osciladores. Una se llama, o sea, puede haber más osciladores, pero en general, como mínimo hay 2 osciladores. Hay una que se llama carrier o la portadora o la señal portadora, y la otra es la moduladora. La portadora es básicamente la señal que va a sonar, digamos, es la que vamos a asignar a O, que tiene, determinada frecuencia, y la otra, la señal moduladora, lo que hace es modular la frecuencia de la portadora. Entonces, esta primera, la que está asignada a O, es la portadora. Generalmente se la suma. Entonces el C es la frecuencia de esta variable, Cfrec, que está ahora en 440, y se le suma la moduladora. Acá lo estoy sumando, digamos, hay distintas formas de hacer FM.
esta es como la más básica. Y bueno, en este ejemplo de hecho está multiplicado por otra variable que se llama profundidad, depth, que bueno, es otra, en este ejemplo es otra señal. Pero vamos a mantenerlo más simple para este ejemplo. Está sonando, suena raro, pero si yo cambio, ven que suena como más raro. Y si vamos, esto lo modulamos. Bueno, hay un sonido interesante, bastante más interesante. Un envolvente. Bueno, este es un ejemplo de... Hay mil formas de hacer FM. Simplemente quería mostrar un ejemplo acá, quedó en el documento. De hecho hay un caso particular que es conocido en música, se lo llama vibrato, que es lo mismo, pero cuando es esto mismo, pero la frecuencia de la moduladora es baja frecuencia. Bueno, ahí esto pasa que está más complicado, pero... ¿sí? O sea, la frecuencia de la portadora, la 440, está oscilando entre, como lo estamos multiplicando 10, está oscilando entre 440 menos 10, o sea 430 y 450, a una velocidad 2 veces por segundo, haciendo esa variación 2 veces por segundo. Esto se conoce como vibrato. Y en el caso de modulación de amplitud, no lo voy a escribir, pero es similar, pero el segundo oscilador, el modulador, lo que hace en realidad es modular la amplitud. Entonces lo que sucede es que está multiplicado por directamente por la señal, no dentro del argumento de seno, sino digamos afuera, como hacemos lo mismo con el envolvente, etc. Y bueno, musicalmente eso se llama un trémolo también. Y bueno, hay un caso también de modulación de anillo, pero bueno, esto simplemente es como un pantallazo de las posibilidades. Y algo que no mencioné, que está acá también, es que hay una forma de controlar la velocidad. Hay una variable, en realidad hay dos variables, no está documentada la segunda, entonces no voy a hablar de eso porque puede romperse, pero hay una variable que no tendría que haber borrado. Ejemplo con un envolvente para que se entienda mejor. Hay una variable especial que se llama R, que controla la velocidad en la que T, esta variable T, que es fundamental, o sea, todo lo demás, todas las funciones que están definidas en tilt están en función de T, es la que genera todo el sonido. Y este R lo que hace es cambiar la velocidad en la que se incrementa este T, cómo se va cambiando este T. Por defecto es 1, entonces yo de repente le escribo, le asigno 1.25, todo subió, digamos, o sea, no solo es más rápido, el envolvente es más rápido, sino las frecuencias subieron también.
Eso se debe porque T también está funcionando como argumento de los osciladores, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene algo complejo puede ser interesante de repente cambiar la velocidad del R. Creo que esto no se puede modular, o sea, acá no puedo poner de repente un triángulo, un seno, lo que sea. Pero no lo probé y me da un poco de miedo probarlo, la verdad. Probablemente se rompa todo. Capaz que no lo sé. Tendría que pensarlo un poco, pero... hay otra variable que es la que controla la manera en la que lo que dura un ciclo. Que eso sí modifica el tempo de las funciones de secuenciación. Y que sería, digamos, que uno querría modificar si quisiera cambiar el tempo, que es lo que quizás es más interesante que R, porque bueno, R también cambia la tonalidad, ¿no? los sonidos, cambia todas las frecuencias. Pero bueno, no lo voy a mostrar porque está... creo que se puede llegar a romper. No está bien testeado. Así que no lo voy a aumentar. Pero bueno, con R, digamos, se puede cambiar una forma de cambiar la velocidad. Y bueno, en el documento hay más bien va a haber una sección de un apéndice que habla un poco más técnicamente de cómo funciona Tilt, o sea, varios aspectos, digamos, cómo funciona la secuenciación, qué es la variable T, por qué, cómo funciona Tilt en función de T, que eso es un poco de donde habla de un poco de los orígenes de Bytebit, que bueno, digamos, al que es curioso por entender cómo funciona, puede ser interesante para leer. Pero bueno, en principio eso es todo. Así que bueno, no sé, espero que lo puedan probar, lo puedan usar en sus celulares o en todo caso en algún browser, en sus notebooks, y espero que se diviertan. Y nada, cualquier cosa nos pueden contactar, o sea, pueden buscar, me pueden buscar en Twitter o pueden directamente buscar colectivo de Lightcoders. Estamos en un grupo de Telegram, y nada, se pueden sumar si quieren, y si les interesa, digamos, toda esta movida de hacer música o de hacer visuales. Hay muchas cosas interesantes para probar y explorar. Somos muy abiertos, así que súbense. Nos vemos. Gracias.